Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca del muestreo. Entonces, el libro base que utilizamos para elaborar este PowerPoint es el libro de la profesora Estelvina Miranda de Alvarenga, Investigación cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos del muestreo, es el proceso que nos permite la extracción de una muestra a partir de una población. En este caso, estamos realizando un muestreo de agua. Entonces, estamos extrayendo el agua que está presente en este tanque y lo colocamos en un pequeño recipiente. Entonces, esto en este caso es la muestra y el agua que está contenida en este tanque constituye la población. Entonces, no siempre la población se refiere a un grupo de individuos o de personas, sino que también se pueden referir a objetos o cosas. Entonces, de esa manera tenemos dos tipos generales de muestreo, que es el método probabilístico y tenemos el método no probabilístico. Dentro de este método probabilístico vamos a ver el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado por conglomerados, por áreas polietápico y tenemos dentro del muestreo no probabilístico, tenemos el muestreo por conglomerados, muestreo con fines especiales, muestreo por cuotas y muestreo de juicio. Tenemos entonces nosotros acá el muestreo probabilístico. Eso significa que todos los integrantes de la población o universo tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si nosotros tenemos este cargamento de maíz, entonces, de acuerdo a un muestreo probabilístico, todas las mazorcas de maíz tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Entonces puedo seleccionar este y tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los que están en la superficie, los que están en el medio y los que están más abajo, o los que están acá, acá, acá y acá. Entonces tienen o deben tener o deberían tener la misma probabilidad de ser seleccionados para llevarse a cabo el estudio. Entonces se tiene que sacar de diferentes puntos, de diferentes partes, para no sesgar el análisis. Entonces, si nosotros sacáramos solamente el maíz que se encuentra acá o solamente el maíz que se encuentra acá, no sería representativo de todo este conjunto, ¿verdad? Que en este caso lo denominamos población o universo. Entonces, de esa manera, el muestreo probabilístico aleatorio simple se utiliza un universo pequeño y se conoce el tamaño de la población, lo que significa que el universo es finito. Entonces, conocemos la cantidad de individuos, objetos o cosas que están presentes dentro de esta población. Es finito, no es demasiado grande la cantidad, entonces lo que hacemos es enumerar y luego se va, se va sacando cada, cada unidad entonces en forma individual. Entonces en eso consiste el muestreo aleatorio simple, que es un muestreo probabilístico. Entonces el muestreo aleatorio sistemático, que también es un muestreo probabilístico, lo que se hace es definir la población y el tamaño de la muestra. Entonces la población se representa por la letra N mayúscula y la muestra se representa por la, la letra N minúscula. Entonces, si nosotros tuviéramos como objetivo entonces analizar las frutas, verduras, hortalizas de un determinado supermercado, entonces esto constituiría, por dar un ejemplo, la población. Y eso
eso se representaría por la letra N, porque es la población, el conjunto total. Y la cantidad que nosotros extraemos de estas hortalizas, frutas y verduras, entonces sería N. La menor cantidad que extraemos sería N. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si hay 600 individuos que, que conforman la población, entonces yo tengo que extraer 120 individuos para que formen o conformen la muestra. De esa manera, entonces, N mayúscula se representa, entonces representa a la población, que es 600 individuos. Y N minúscula representa la muestra, que corresponde a 120 individuos. Esto es para el muestreo aleatorio, el muestreo aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio sistemático. N mayúscula, entonces divido con N minúscula, que es el tamaño de la muestra, y hago 600 dividido 120, y es 5, que es el número de selección sistemático. Entonces, ahí selecciono un número de 1 hasta 5. Todos los números de 1 hasta el 5 menor que 6. Entonces, puedo tirar un dado y me sale el número 3. Entonces lo que tengo que hacer es sumarle 3 a 5. Entonces 3 más 5 es 8. Entonces después voy sumando en forma sistemática. 8 más 5, 13. Entonces lo que tengo que extraer de este conjunto total es el número 13. 13 más 5 es 23, entonces lo que tengo que extraer de este conjunto total de esta población es el número 23. Y así voy sacando los diferentes números hasta completar 120, que es mi muestra. Este es un muestreo probabilístico de tipo aleatorio sistemático. Entonces, acá tenemos nosotros el muestreo estratificado. Se utiliza cuando la población se clasifica en estratos. Estrato 1, estrato 2, estrato 3. Entonces, de esa manera, acá tenemos nosotros este estrato, que es un organigrama de una facultad, donde tenemos el consejo directivo, es el primer estrato, el decanato es otro estrato, los individuos entonces que componen la oficina de planeamiento conforman otro estrato, acá la oficina de autoevaluación y acreditación componen otro estrato de la facultad. Entonces acá está otro estrato y acá otro estrato. Entonces lo que hago es tomar, por ejemplo, 12 individuos de cada estrato. Entonces ese es un muestreo estratificado proporcional. ¿Por qué? Porque voy, no proporcional, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque voy sacando 12 individuos de cada estrato, entonces sin tener en cuenta el tamaño que existe en cada, o el número de individuos, el tamaño de cada estrato, ¿verdad? Entonces acá saco 12, 12, 12, 12 y 12 sin importar la cantidad de individuos que conforman cada estrato. Entonces por eso es no proporcional, porque no es proporcional al número de individuos que conforman cada estrato. Entonces tenemos el muestreo estratificado proporcional. El muestreo estratificado proporcional es cuando nosotros extraemos entonces de cada estrato, este es el estrato 1, este es el estrato 2, este es el estrato 3. Entonces, de cada estrato, esto acá es 25.000, 18.000, 7.000 y total tenemos 50.000, que es la población. En el primer estrato, que es este de acá, hay 25.000 individuos. En el segundo estrato hay 18.000 y en el tercer estrato hay 7.000 individuos. Entonces lo que hago es conocer la proporción, conocer el porcentaje de cada
estrato. Entonces, 25.000 representa el 50% de la población. El primer estrato representa el 50% de la población. El segundo estrato, 18.000, representa el 36% de la población y el tercer estrato representa el 14% de la población. Entonces lo que hago, calculo el 50% de 750, que es 375. 50% porque representa el 50% de la población, este estrato de acá. Entonces lo que tengo que tomar de este estrato, que corresponde a 25.000 individuos, es 375. Entonces lo que corresponde al segundo estrato, que tiene 18.000 individuos, entonces de 750, el 36% es 270. Y de 750 en el tercer estrato, el 14% corresponde a 105. De acá tengo que tomar 105 individuos, de acá debo tomar 270 individuos y de este estrato debo tomar 375 individuos para completar 750, que es el tamaño de la muestra. Entonces, voy acá al muestreo por conglomerado, que es una muestra confusa de personas que tienen distinto origen o naturaleza, ¿verdad? Que puede ser profesores, que puede ser estudiantes, que puede ser los operarios de una fábrica o dentro de un conjunto de departamentos. Generalmente en el muestreo por conglomerados no se conoce el número de individuos que se halla en cada conglomerado, ¿verdad? Entonces esa es una de las características que tiene, ¿verdad? Entonces se seleccionan las unidades de muestreo, por ejemplo, que puede ser una escuela, y se sortea el grado, el turno, y después por técnica aleatoria simple se escogerán los alumnos que van a conformar cada unidad de análisis. Entonces, de esa manera tenemos las actividades en el muestreo probabilístico, es definir la población de estudio. Entonces, si la población es finita, o sea que se conoce el número de individuos, entonces establecer el marco muestral, que es la lista real de los integrantes de la población, se define el tamaño de la muestra, entonces qué cantidad, qué número se va a tomar de individuos de esa población para que constituya la muestra, y se enumera a los individuos, se extrae uno a uno las unidades de análisis, y si la población es infinita se puede ir extrayendo al azar. En el muestreo no probabilístico, intencional o deliberado, puede ser accidental o por comodidad, puede ser por conveniencia, puede ser una muestra, un muestreo de expertos, muestra de sujetos voluntarios, por cuota y bola de nieve. Esos son muestreos no probabilísticos. El no probabilístico, entonces, todos los integrantes de la población no tienen la misma probabilidad de ser elegidos. De esa manera tenemos el intencional o deliberado. Por ejemplo, el investigador selecciona casos tipos, por ejemplo, alcohólicos, en este caso. Entonces, el que es accidental o por conveniencia aprovecha ciertas personas con que casualmente está presente para realizar alguna encuesta, alguna entrevista, y el muestreo por conveniencia, donde el investigador aprovecha la ocasión, por ejemplo, en instituciones educativas y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, el muestreo con expertos o muestreo de expertos es cuando se selecciona a expertos de un tema. Por ejemplo, pueden ser profesionales de la salud, expertos en un tema, etnólogos, entonces, que conocen de un tema específico que se desea estudiar. Y también el muestreo de sujetos voluntarios cuando son voluntarios para llevar a cabo una determinada actividad, ¿verdad? Entonces, voluntarios para el estudio. El muestreo por cuota, entonces va realizando de a poco hasta completar eh, en cada lugar la cantidad que debe realizar para su estudio. El bola de nieve es cuando el sujeto, el investigador, no conoce a la población y
se entrevista, por ejemplo, con drogadictos, alcohólicos y van refiriendo otros que están en esa misma situación. Y el muestreo generalmente no es fundamental en las investigaciones cualitativas porque no busca generalizar los resultados a la población. Entonces, esa es una característica del enfoque cualitativo. Generalmente con un individuo ya se puede llevar a cabo una investigación de enfoque cualitativo y eso ya es suficiente, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, dependiendo de los objetivos de la investigación. Entonces, eso es todo. Muchas gracias desde ya.